Muy bien, buenas tardes a todos. Qué lindo habernos conectado y poder retomar estos estudios sobre el libro de Efesios. Algunos estuvieron participando, otros han podido verlos en el canal de YouTube, las clases, y el material está en el Classroom. Así que, bueno, bienvenidos a los que se suman por primera vez y saludo a los que lo van a ver después en diferido cuando tengan tiempo este estudio, ¿sí? Hoy vamos a empezar orando y después con Gladys vamos a estar trabajando en conjunto para hacer un pequeño y rápido resumen de lo que fueron los primeros tres capítulos de Efesios. Así que acompáñenme a orar y después le doy lugar a Gladys, ¿sí? Padre, Señor, qué lindo es poder volver a conectarnos, a abrir tu palabra y que rogamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, revelando, ministrando en esta tarde, que podamos asimilar la palabra, que podamos escudriñarla, Señor, preguntar, encontrar sentido a cada letra, a cada frase, y que eso bendiga nuestra vida y nos ayude a crecer. Gracias por esta tarde y todos los que se sumaron. Pedimos tu guía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Gladys, es tu tiempo para arrancar este espacio. Bien, hablábamos de un pequeño repaso, así que vamos a ver, ¿todos lo pueden ver? Creo que sí. Si no, me dicen si no lo pueden ver. En realidad voy a necesitar 10 personas que de antemano me digan que van a dar una de las respuestas, ¿sí? Los que elijan se desmutean, no todos juntos, sino los que respondan la pregunta y entonces así no se hace lío. Es muy simple, ¿eh? No se asusten, es sobre el tema de Efesios, lo que estuvimos viendo. Ahí va la primera. La primera dice, la ciudad de Éfeso, ¿mostraba confianza en Dios o practicaban la magia y el ocultismo? ¿Quién contesta? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Hay que ¡Rápido! desmutearse y contestar. Rodolfo, rápido, rápido. Practicaba la magia y el ocultismo. Muy bien, algo de lo que estuvimos viendo tenía que ver con esto, nada que ver con la confianza en el Señor, porque en realidad había que marcar la A, pero estaba esperando la respuesta, por eso hay que contestar rápido. Vamos de nuevo. ¿Cómo era conocida esta ciudad? ¿Por sus grandes sinagogas o como gran centro religioso? ¿Qué les parece? Rápido, 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 si no perdemos. Gran centro religioso. ¿Seguro? Muy bien, no por la religión cristiana, sino justamente por toda su idolatría. Muy bien, vamos de nuevo. A veces da un bonus también, que también hay que responder y rápido elegir. ¿Quién y cuándo escribió la epístola? ¿Qué les parece? ¿El apóstol Juan, el apóstol Pablo, Pablo cerca del año 70? ¿Quién fue? ¿Cuál de las dos, A, B o C? ¿De? La B. Correcta, exactamente. Fue escrita 7 años, 6 o 7 años después de que se fue de Éfeso, cuando estaba en la cárcel, en Roma. Como hemos contestado rápido, nos van a dar un bonus. Esas 5 se van a dar vuelta. Díganme cuál elijo. ¿Qué les parece? La del medio. La del medio. Velocidad por 2, así que hay que contestar más rápido ahora. ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿A, B o C? ¿Quién contesta? Rápido. La sé, la sé. ¿Ese fue Ah, Tommy? no, no. Sí. Está bien. El capítulo 1 nos dice a los santos y los fieles, que también trabajamos en una de las charlas, exactamente. ¿Quiénes eran los santos y quiénes eran los fieles? La 5. ¿Durante cuándo fue establecida la iglesia de Éfeso? ¿A, B o C?
La ¿Cuál? C. ¿La C? La No, C. era Ajá. la A, el tercer viaje de Pablo. O Porque ya sea, había estado Priscila y Aquila allí predicando y luego él se acerca. Bien. Pablo escribe la carta a Éfeso. Mientras hacía su cuarto viaje a misionero, esta es media con trampita, más de 6 años después de salir de allí, ¿cuándo? Tiene que ver con las anteriores. A ver qué tan atento estaban. Y la B. Exacto, muy bien. Porque fue cuando ya estaba en Roma y ya se había ido. Nos dice, están todos abiertos. Están todos abiertos. Ahí viene otro bonus. ¿Cuál elegimos ahora? Miren lo Yo que no viene. elijo. Elijo otro. A ver quién va a elegir ahora. Rápido, rápido. Giuseppe, vos. la primera. Más 200 puntos. Bien. Ganamos 200 puntos. Vamos de nuevo. A la número 6. Se fue. El mensaje de Pablo. ¿Fue claro sobre Cristo y el Evangelio produjo los cambios o su predicación fue contra la idolatría? Eso estaba en el apunte de repaso, en la primera charla más o menos que vimos. ¿Qué les parece? Y hablaba todo de Cristo, él, para él, sobre él, pero bueno, no sé. Supongo que la... Sí. Lo marqué. No se marcó, no se marcó. No, lo sacó por sí, era justo lo correcto, porque justamente no fue contra la idolatría. Dice la iglesia de Éfeso, ¿queda al cuidado de los ancianos o queda a su buena suerte? ¿Cómo queda la constitución de esta iglesia, el establecimiento? Ah, Lo dice. Bien, la vamos a marcar fuerte. Ahí está. Ahora sí. Exactamente. Él se va, pero queda el cuidado de los ancianos. Exacto, no la deja al azar. Después de 3 años que estuvo trabajando con ellos casi. Pablo apóstolí, fariseo, judío romano, evangelista, auténtico o perseguidor. Ah, Vamos a apretar fuerte, ahí está. Exacto, había una trampita porque la otra dice parte de verdad, pero era la A. Muy bien, la última. ¿Quién elige bonus? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál eligen? 5. Más 50. Bueno, está bien. Seguimos sumando. ¿Cuántas y cuáles son las cartas de Pablo? ¿15, 13 o 18? Rápido, rápido. 15. ¿15? diría ¿Seguro? 15. ¿Ah? 13. la 13. 15. ¿La Ya ves? marqué 15, vamos a ver. No, eran 13. ¿Y quién se Dije que anima a te... decir? ¿Y quién se anima a decirlas? A ver, ¿quién lo sabe? Yo se las estuve enseñando a mis nietos. ¿Quién lo sabe? A ver, miren todo el Vamos. puntaje que ganamos. 921, estuvo bueno. Dejamos bastante. Pero falta, a ver, ¿quién me dice las 13 cartas de Pablo? ¿Quién lo sabe? Walter sé que lo sabe, porque hemos competido mucho. Algunos otros también. ¿Quién más? Comienzo, Romanos, Primero y segunda Corintios. Gálatas, Efesios. Filipenses, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses. Gálatas, Filemón. no, no, Primero y Gálatas, segundo de Gálatas, Timoteo, Cada segunda, tarjeta, y ahí está. Ya están las Tito 15, y las 13. Filemón. Ahí están las Sí. 13, exacto. Bueno, muy bien, era un poco para reírnos y ¿Mm? tratar de ver estas cosas que a uno le parece que sabe siempre o que siempre ha leído y que siempre conoce, pero que nos ayudan a tener claro algunas cosas. Entonces, hablando un poquito
con José respecto al resumen, que no era posible hacer el resumen de todo, simplemente le planteaba y quería plantearles como desafío que pudieran estar realizando sobre el primer capítulo 1, del 1 al 14, que tomaran un papel y un lápiz y escribieran todas las preposiciones en este saludo, ¿no? Y en esta bendición que Pablo da en cuanto al para, el por qué, el qué y el para qué, justamente en esto de poder responder a una pregunta crucial que se hacen los adolescentes y que tiene todo el mundo a veces a lo largo de toda su historia, que tiene que ver con para qué estoy, para qué me alcanzó Dios. Y cómo este pasaje, Pero no a son través de la bendición, nos muestra justamente esto de lo que Dios ya tenía pensado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, esto que nos da identidad y nos hace, y cuando uno toma un lápiz y un papel, que suele no hacerlo, encontramos un montón de para qué. Entonces encontramos respuesta al para qué Dios nos alcanzó en Jesucristo y en el para qué fueron todas estas bendiciones que Él nos ha dado. Los animo a hacer el ejercicio para poder recordar, porque este, esta hermosa epístola de los Efesios tiene todo como un preámbulo, algo que sostiene, y hablábamos con él en esto de todos los tiempos, ¿no? Que al pueblo de Israel y a los judíos les costó tanto entender esto de para qué había elegido al pueblo de Israel. En Efesios se revela este tremendo misterio que tiene que ver con esto, ¿no? De para qué los alcanzó, para que fueran sacerdotes, para que fueran reyes, para que pudieran compartir, de modo que en el misterio que se revela más adelante se pudieran completar esta esencia, ¿no? De Cristo como con la iglesia como un cuerpo en el que todos estamos siendo contenidos. Solamente hablando del primer capítulo 1. Giuseppe, Bien. ¿Hacemos el ejercicio? O sea, buscamos... como quieras. Si querés, lo hacemos verbalmente. Sí, no tengo dale. problema. Bien, yo tengo mis Bueno, notas, pero lo podemos hacer verbalmente, que fue por lo que se trabajó varios encuentros, más de uno ese día. Sí, tengo la ujú, 1960. Si alguien tiene otra versión, podemos dale. utilizarla. No, no. Dale, avanza. Y Bien, leemos esos leo yo. Bien, versículos. perfecto. Leo el capítulo 1 en orden hasta el 14. Y ustedes pueden ir marcando. Yo tengo círculos, tengo rayas, tengo puntos, tengo distintas Bien. cosas. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Aquí estaba lo que decía Tomiel, a quién está dirigida la carta, a los santos y fieles. Santos, decía el apunte en esto de que somos sin mancha, sin contaminación, somos elegidos, separados para Él, y fieles, porque somos a través de Jesucristo puestos así. Dice en Cristo Jesús que está en Éfeso. Esta iglesia, qué lindo el discurso que él le da y cómo las nomina, ¿no? Santos y fieles. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el énfasis está en esto, ¿no? De una comunión con el Padre, de esta iglesia con el Padre, una familia. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vuelve de nuevo a esta unificación de ellos y nosotros con Dios el Padre, con Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando se hizo el estudio el año pasado, hablábamos de que esto, que uno tenía que decir que Dios te bendiga, pero que en realidad hablábamos con José, teníamos que decir Dios ya nos bendijo. Qué difícil es, qué posición diferente el, el futuro anticipado al presente y real, concreto hoy. Y el versículo 4 dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso está para averiguar, entre comillas, tengo una nota, estos lugares celestiales. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son estos lugares celestiales donde ya hemos recibido bendición? Dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se imaginan lo que esto significa? Nosotros no podemos pensar, porque el ser humano tiene pasado, presente y futuro, no podemos pensar como Él piensa y como Él es. Pero Él dice que antes, ¿se imaginan en una película que no podemos ver el antes? Nosotros vivimos el hoy.
Nosotros no podemos vivir el antes, ni verlo, ni imaginarlo, pero en ese antes Dios ya nos eligió. Allí Él ya había preparado todo esto, sí, nos preparó mucho antes de la nada. Dice, y nos preparó así, sin mancha, santos. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para, y acá está el primer para que yo había marcado en mis notas. El ¿para qué? Que nos da sentido, que nos da identidad. Y dice, para lo primero, alabanza de la gloria de su gracia. Y pensaba, ¿cómo es una vida que dé alabanza a su gloria? Allí hay algo de nuestra identidad, de nuestra función, de lo que soy y para qué soy. Para ser, dice, adoptados hijos suyos, ya me salteé, nos escogió delante de la fundación, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo no me dijeron que me salteé? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso es clave, somos adoptados, somos hijos suyos en Jesucristo, solamente porque quiso, solamente porque lo deseó, solamente porque lo amó, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual su gracia nos hizo aceptos en el amado, ese amado con mayúscula, ese amado grande, ese Dios amoroso, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre que Cristo vertió en la cruz. Tenemos la redención, somos amados, somos aceptos, somos adoptados. Dice, y en ellos el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, nuevamente, no hay mérito humano, es solo porque Él así lo dispone, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál misterio? No es el para qué soy, qué debo estudiar, a dónde voy, qué tengo que hacer. Para el misterio de la esencia, de por qué nos alcanzó en Jesucristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, lo que Él dispuso, lo que Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo. Nadie interviene en sus decisiones y en lo que Él ha dispuesto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Hay algo que le puede exceder? Trabajaba con los chiquitos los atributos de Dios y hablábamos en esto de todopoderoso, de inmutable, y le costaba a Joaquín entender la inmutabilidad de Dios. Esto de que no cambia, de que nos ha amado desde el principio hasta el final, de que no es diferente, que sigue siendo igual con nosotros, no va de acuerdo al tiempo, no se afecta con todo lo que puede ser de nuestra vida, nuestro pecado, nuestra realidad. Esto es este Dios que comienza y que piensa. Dice, en Él, dice, asimismo tuvimos herencia. Si era poco lo que tenía, lo que nos dio, nos da un poco más, herencia. Habiendo sido predestinado, ya hablábamos con José, la dichosa predestinación, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y leía en alguno de los apuntes esto de, yo no le hubiera confiado a Pablo por lo que era, o la injusticia de la cárcel, recuerdo tu pregunta, José. Yo digo, ¿qué hay en él que no esté preparado? ¿Qué hubo o qué hay en nosotros que no haya sido su propósito y su designio? Porque las cosas se hacen según su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y termina confirmando que todo aquello, todo lo que hay es para hacer un examen exhaustivo de cada palabra, buscar sinónimos,
comprender el significado general, el contexto, qué es lo que Dios, simplemente para alabanza de su gloria. El capítulo, plantean los eruditos, tiene como 3 partes. La primera parte tiene que ver con toda esta riqueza, con todo esto que Dios nos ha dado a nosotros, a aquellos que creímos en Jesús, a aquellos a los cuales Dios ha redimido. La segunda tiene que ver con esto del caminar cristiano, que es lo que vamos a comenzar a estudiar de ahora en adelante, con la vida práctica, con todo esto que yo sé que lo tengo que poner en práctica para llevarlo adelante. Y por último, tiene que ver con esto de la lucha, porque no va a ser algo liviano. Todo esto que Él me dio, todo lo que Él preparó, que me armó, que me enseña cómo caminar, va a producir una lucha, una batalla. Y es lo que vamos a aprender para poder vencerla. ¿Bien? Muy bien. Gracias, Gladys. Excelente, ¿no? Nos has hecho recordar, jugar, aprender. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Gladys. Buenísimo. Muy bien. ¿Se acordaban que hacía mucho que habíamos dejado este estudio pendiente? Así que había cosas para pensar y recordar. Y simplemente la intención de Pablo en esta carta, eh, a una iglesia que él amaba, es sentar bases fuertes de su doctrina, ¿no? A ver si podemos compartir la pantalla, o yo comparto, Grace, o me vas a compartir vos el apunte, como quieras. Como vos quieras. ¿Querés A ver, compartir? comparto yo, así lo puedo ir moviendo. Dale. A ver ahí. Díganme si están viendo la clase número 10. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces a avanzar con lo que sigue, que hoy vamos a ver si nos da el tiempo, el capítulo 4 del 1 al 6, que es realmente muy jugoso, ¿no? Como resumen de lo que estaba recién diciendo Gladys, yo dije, o puse este texto acá: se inicia una nueva sesión más práctica. Cambia ese tono afirmativo, estas proclamaciones de la verdad que hay en el capítulo 1, 2 y 3, donde Pablo les enseña, le está dando doctrina pura, una enseñanza más teórica, y ahora pasa, o sea, ya saben lo que habría que hacer. Bueno, ahora vamos a charlar en su carta cómo hacerlo, pero habla de un modo imperativo, está bajando mandamientos. Esos mandamientos se condicen con la doctrina teórica que él les plantea en estos primeros 3 versículos. Y el énfasis es que Dios nos llama a vivir según el proyecto de Dios, según su proyecto, ¿está? No es que Dios nos da que cada uno haga lo que quiere y vemos cómo enganchamos todo esto, sino que hay un proyecto divino en el cual tenemos que caminar con las libertades que Dios nos da, con la responsabilidad que Dios nos da, con la palabra que Dios nos da para movernos en este proyecto de Dios. ¿Y cuál es ese proyecto de Dios? Es que Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir y andar. Esta es la palabra clave que vamos a trabajar de ahora en adelante en estos capítulos: andar, que aprendamos a andar, a vivir según la voluntad de Dios, según su voluntad, su plan y su propósito eterno. Para explicarnos esto del propósito eterno, en estos primeros 3 versículos es todo lo que vimos, que fuimos adoptados como hijos en Cristo. El desafío de conocer toda la plenitud del amor que hay en Cristo. ¿Se acuerdan que vimos lo alto, lo profundo, lo ancho? Todo lo que era el amor de Cristo, cómo conocerlo, cómo iba a afectar nuestra vida para poder andar en él, ¿no? Esto de ser herederos o adoptados como hijos, entender lo que era su voluntad desde el principio de la creación, entender que en Cristo fuimos sentados en los lugares celestiales. Bueno, entender cómo la plenitud de Dios se manifestaba a través de Cristo, pero se plasmaba en la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es la cabeza, ¿no? Explicarle teóricamente todo esto a la iglesia de Efesios, por ahí era difícil de entender. Entonces Pablo ahora nos va a hacer una descripción más práctica de todo esto que significa, qué es ser hijo, qué es ser adoptado, qué es ser iglesia, qué es estar en Cristo.
y entender que todo es por gracia, que es para alabanza de su gloria, que no se trata específicamente de nosotros, sino de conocer lo que es la voluntad del Padre a través de Jesucristo, ¿no? Todo esto es lo que Pablo trató de plasmar en los primeros versículos. Si ustedes tienen dudas, lo charlamos después, o pueden ir a las clases grabadas y seguramente se van a sacar muchas inquietudes, y además el material de repaso ya lo pasamos y está también en el Classroom. Así que para consultar todo. Arrancando con el capítulo 4, Pablo lo que va a intentar mostrar es el concepto de la unidad, que es un concepto pensado también por Dios desde el inicio de los tiempos. O sea, él tuvo un plan, me han escuchado decir esto muchas veces, formar una familia en Cristo con quien compartir su eternidad. Ese es el plan de Dios. Y cuando hablamos de familia y un padre y adoptado como hijos, es lo que nos relaciona a nosotros como hermanos. Es fácil, bueno, yo no tengo tanta memoria para aprenderme los nombres de todas las personas que van a la iglesia. Entonces, uno cuando llega dice, buen día, hermano, ¿cómo le va, hermano? ¿Cómo está, hermano? Y ahí zafamos un poco con la cantidad de nombres, salvo el pastor Walter, que tiene una memoria prodigia, o Ivana, que se acuerdan de todos los nombres. A mí me cuesta más. Entonces, cuando nos referimos a los demás, hablamos como hermanos. Pero esto tiene mucho sentido, porque somos una familia. El Señor siempre tuvo en su mente y en su plan formar una familia, compartir su eternidad con sus hijos, ¿sí? Donde Él es el Padre, donde Él es quien es Señor, quien es soberano, y ahí vamos a trabajar estos versículos de Efesios. La unidad del Espíritu es el título que ustedes deben tener en su Biblia, referida al capítulo 4, y esto es maravilloso, ¿sí? Dice así, Efesios 4, pueden ir siguiéndome en el apunte porque acá es transcripto los párrafos bíblicos, y ustedes si quieren tomar nota o anotar en sus Biblias cositas ahí que van marcando, y como dije antes, interrumpan y hacemos preguntas y entre todos vamos a tratar de encontrar las respuestas, ¿sí? Efesios 4:1, Pablo dice, yo pues, y acá me quiero detener porque este yo pues es consecuencia de lo que viene escribiendo. Tomemos conciencia de que Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que ama. Pablo no es consciente en sí mismo, o en ese momento, por decirlo así, que está escribiendo parte de la Biblia, de la canonización de esta carta. Él está escribiendo una carta para guiar y conducir a la iglesia de Éfeso. Entonces, ya le escribió toda esa doctrina de 3 capítulos que vimos antes, escrita como una carta, no segmentada como lo hemos estudiado. Y Pablo dice, yo pues, o sea, a partir de todo lo que les dije, teórico, doctrinal, que son las bases de lo que tienen que aprender como iglesia, ahora él dice, bueno, yo pues, preso en el Señor, él se identifica, si bien él usa muchas metáforas cuando escribe, y él está escribiendo desde la cárcel, pero no se relaciona a él como un sentimiento de lástima, yo estoy preso, sino está preso del amor del Señor. Él ha entendido lo que es la soberanía de Dios, porque el mismo apóstol distingue permanentemente en otras cartas o nos cuenta que él ha sabido vivir en libertad, en prisión, en la abundancia, en la escasez, y en todo eso le da gloria a Dios. Y eso es lo que está tratando de explicar ahora con acciones concretas a estos hermanos que están en Efesios. Para volver un segundito al origen de esta carta, él le va escribiendo a los hermanos de Efesios sobre una base de los primeros judíos que se van convirtiendo, que están luchando con las viejas doctrinas del tabernáculo, la doctrina de la ley, y le va explicando cómo va cambiando esto en Cristo, que es donde se han cumplido todas las promesas de la ley, y empieza a develar este misterio que es que ya somos un solo pueblo en Cristo, judíos y gentiles, todos juntos, que es la iglesia. A ellos le está escribiendo, ¿está? Y está forzando, trabajando, explicando de que el plan de Dios es abierto para todos a partir de este tiempo, que aquel pueblo elegido
que Dios formó y bajo sus promesas, hoy este misterio de la vocación en el para, que decía Gladys recién, es para ser benditas todas las naciones en este pueblo descendiente de Abraham, que ahora se suman los gentiles, aquellos que se arrepintieron de sus pecados y han creído en Jesucristo. Para hacer una connotación de por qué Pablo llega a esta conclusión, Pedro también llega a esta conclusión, es que el Espíritu Santo se ha ido manifestando a los gentiles con la misma intensidad y con la misma apertura y con la misma gracia que a los judíos que se iban convirtiendo, ¿sí? Entonces Pablo dice, yo pues, a partir de todo lo que le expliqué, estando preso de la soberanía de Dios, estando en Cristo, y les hace un desafío increíble. Os ruego que andéis, y esta es palabra clave, andar, y ayúdenme, ¿qué entienden ustedes por andar? ¿Cómo andan cada uno de ustedes? Es muy fácil decir, hola, ¿cómo andás? ¿Qué entienden por esa pregunta? Abran micrófonos, charlemos un ratito. ¿Qué es andar? ¿Cómo estás viviendo? Eso, me gustó. ¿Alguna otra respuesta? El día a día. El día a día, muy buena. ¿Qué más? ¿Cómo va tu vida? Tu día. Buenísimo. ¿Cómo va tu vida? Sí, señor. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo vivís este día? Acá Excelente. Eso dice, sí. perdón, en la Dios habla hoy dice, les ruego que se porten. Ah, bien. Avanza un poquito más hacia el concepto de la dignidad con la que han sido llamados, ¿sí? Pero entendemos esto que, os ruego que anden. El andar no es solo un paso caminando, un caminar, sino es ese andando por la vida, caminando, cuando duermo, cuando estoy quieto, cuando estudio, cuando trabajo. No solo es el andar, es el instante, día a día, momento a momento. Anden mientras van. Esto tiene que ver con el ir, ¿se acuerda? Ir por todo el mundo. Mientras van yendo, prediquen el Evangelio. Bueno, mientras van yendo, cuando anden, vivan como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Esto de la dignidad de la vocación con que fuimos llamados tiene que ver con que comprendan lo que significa vivir en Cristo, porque suena muy lenguaje antiguo, digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a estar en Cristo. Esto es lo que Pablo viene desarrollando. Entonces, la iglesia alcanzaba a comprender todo lo que significaba vivir en Cristo. ¿Por qué Pablo le hace este llamado, esta bajada a tierra? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿por qué le da tanta doctrina y ahora dice, muy bien, ya escucharon todo esto? Bien, ahora bájenlo a tierra. Caminen, anden, vivan, como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá habido problemas en la iglesia de Éfeso? ¿Qué piensan? Creo yo, José, que el cristiano debe mostrar, andar, vivir, caminar mostrando a Cristo. O sea, si antes no lo hacían, a partir de ahora que han recibido al Señor, han aceptado, deben mostrar. Por eso que después sigue diciendo cómo debe ser, ¿no? Bien, esto de la vocación con que fuiste llamado es una actitud nuestra, una respuesta nuestra a este llamado de Dios. Y esta pregunta de qué nos llama el Señor a manifestar su gloria. Este es el concepto básico de la iglesia. La iglesia es la que manifiesta su gloria. Nuestras vidas manifiestan la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hacían o cómo se lo proponía? Viviendo en unidad, en santidad, viviendo el ministerio al cual cada uno había sido llamado, haciendo su voluntad, viviendo dignamente estos conceptos asimilados de los valores cristianos. Y acá es importante destacar algo. Esto de andar en dignidad tenía que ver con una cuestión interna hacia la iglesia, porque en la iglesia también había problemas que había que acomodar, y esta carta de alguna manera a los ancianos que habían quedado a cargo les iba ordenando el caminar de la iglesia. También la iglesia era vista por la ciudad de Éfeso.
que era una ciudad muy cosmopolita, de muchas religiones, pero que aún estaban interesadas en conocer esta nueva postura que Pablo les planteaba, que era al Dios no conocido. ¿Está? Entonces, esta vocación tiene que ver con una respuesta nuestra, que es nuestra conducta. Y esto lo anoté porque me pareció muy interesante y les invito a que lo reflexionemos. Ahora me freno un poquito y leo lo que escribí ahí en el apunte. Nuestra conducta es una experiencia continua, permanente, y no es un momento ni un lugar, sino un estilo de vida. Asumiendo nuestra vocación, o sea, esta respuesta nuestra, asumiendo esta vocación, vamos a poder andar en dignidad y seremos la iglesia que Dios soñó desde el principio, gloriosa, santa, sin mancha. Este concepto, nuestra conducta es una experiencia continua, permanente y no solo de domingos, o no solo mientras hacemos un curso. Vamos a la práctica. ¿Les era fácil a la iglesia de Efesios? ¿Nos es fácil hoy a nosotros? ¿La Biblia dice en algún lado que va a ser fácil? Necesito que compartamos ahora. Che, ¿cómo podés vivir esto de la iglesia o tu vocación 24 horas? Tus conductas. ¿Cómo lo ven? Y hay que trabajar por dentro, o sea, en nuestro interior, que se va a manifestar en nuestras conductas. Bien. ¿Y lo exterior? Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos da una nueva vida con su fruto y buscando su compañía continua para poder vivir. Sí, el Espíritu Santo está en nosotros. Más lleno o menos lleno, de acuerdo a cómo nos estemos comportando, cómo estemos andando, cómo estemos conduciendo, lo achicamos ahí, se contrista o nos llena, ¿verdad? El Espíritu Santo está en los que hemos creído. Ahora, el andar, nuestra conducta, es una tarea sencilla, difícil, que implica sensibilidad, que implica disciplina. ¿Cómo lo vivimos cada uno? Esto me parece clave, porque esto va a desatar todo lo demás. ¿Cómo lo vivimos? ¿Quién puede compartir algo? ¿Cómo viven esta experiencia de andar bajo estas circunstancias? ¿Alguien quiere compartir? ¿Cómo se ven en el trabajo? Es difícil porque es una lucha constante en contra la carne. Excelente, excelente respuesta. ¿Qué más? Es un reseteo constante. ¿Sí? Es Sí, un volver a morir, volver 24 horas viviendo y muriendo para él. Yo lo correcto. vivo así. Bien. Con el espíritu como guía, ¿no? Porque uno no puede morir a lo que no nota que tiene que morir. Entonces, que el espíritu te diga en dónde tenés que morir para poder, y es algo constante hasta que yo creo que se haga más consciente y cada vez tengamos que morir menos, o por lo menos en distintas áreas, pero es algo que se va construyendo con un reforzamiento constante. Eso es lo importante, no Bien, dejar de recibir ese reforzamiento constante, porque no podemos, volvemos a decir, morir a algo que nos gusta tener, por más que sea pecado, y no podemos morir a algo que no reconozcamos que estemos haciendo bien. Entonces, un análisis, una introspección constante y un morir constante. bien. ¿Saben a qué a mí me viene a la mente comparar o qué palabra poner en esto de que andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados? A una palabra que es arrepentimiento, porque el arrepentimiento tampoco es una acción de un momento. El arrepentimiento es una acción totalmente continua. Es en el andar, es me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¿Qué es lo que decía Paula? ¿No? Estar examinándonos todo el tiempo.
Y el llamado al arrepentimiento es Cristo, todo el momento. Nuestra vida es una respuesta en un arrepentimiento permanente. Y, y en esto que decían recién de la lucha contra la carne, Perdón. 24 horas luchamos contra la carne. Sí, Gladys. Eso es un versículo que apoya esta cuestión, que es el pasaje de Romanos 8, que es llamativo también de nuevo las palabras, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque se dieron cuenta que es un doble juego, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, pero hay cosas que yo con el poder del Espíritu Santo debo hacer morir en mí. ¿Bien? Es esa crucifixión que hablábamos recién. Muy bien. Avancemos un poquito más a ver si llegamos a los 6 versículos que había preparado para hoy. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Todo un desafío. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y acá hay tres conceptos que son maravillosos. Humildad y mansedumbre, anoten por ahí, van juntos. No existe un humilde que no sea manso, pero que llegar a ser humilde y manso es necesario, son condiciones suficientes y necesarias en sí mismo, como en matemática. ¿Está? La humildad es alguien que no tiene orgullo. Necesito que los que sean humildes levanten la mano, los que no tienen orgullo levanten la mano, acá se jacten que son humildes, porque apenas levanten la mano ya perdieron la humildad, ¿ok? Humildad es sin orgullo. La humildad me confronta a ser consciente de mis necesidades, de mis debilidades, de quién soy delante de Cristo y en Cristo. Eso me lleva a un concepto de humildad. ¿Está? Y hay un pasaje que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Ahí en 1 Pedro 1, 1 Pedro 5, 5. Dios, ya vamos a ver enseguida, Jesús mismo se identifica cuando él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Las dos condiciones juntas, de corazón. Esta es una lección que tenemos que aprender y desafiarnos todo el tiempo. Yo primeramente, cuando me enojo, cuando orgullosamente avanzo con algo, cuando quiero ser destacado, cuando quiero llevarme los méritos, bueno, humildad, ¿tá? Porque Dios claramente dice, resiste a los soberbios, lo opuesto a ser humilde. Y manso, la mansedumbre tiene que ver como oposición a la rebeldía. Quien no es manso, que no se sabe sujetar, es un rebelde. Esto es, por analogía, por definición contraria, ¿está? Por oposición. Y manso es alguien que sabe que tiene poder y se sujeta. Poder sujeto a control. Definamos manso. ¿Alguien tiene un perro bravo en su casa? ¿No? Todos tenemos perritos chiquititos. Bueno, imagínense el vecino suyo que tiene un perro bravísimo, uno de estos que viven saliendo en los diarios. El concepto de manso no es que el perro sea buenito, el concepto de manso es aquel perro que siendo muy poderoso, con mucha fuerza, dije un perro, pero esto puede ser por ejemplo un león, ¿tá? Controla ese poder. Jesucristo tenía todo el poder, toda potestad me da en los cielos y la tierra. Controlaba ese poder, por eso actuó de la forma en que actuó. No expresó, él en un momento dice, tranquilos muchachos, puedo hacer que una legión de ángeles bajen y rompemos todo. Manso y humilde, su mansedumbre estaba, que aún siendo poderoso, estaba eso bajo control. Y esto de la mansedumbre es cuando me desafía a mí, cuando soy poderoso como papá, como varón, ya sea por mi fuerza o por mi capacidad o por mi posición, no sé, en lo que fuera, en la iglesia aún. Manso, ¿está bien? No por ser pastor puedo hacer lo que quiera.
manso. Esto es administración de poder. Y Jesús nos dijo, nos enseñó con su propia vida a ser manso y humilde de corazón, con un condimento más, el amor. Porque si no lo hacemos todo con amor, la humildad y la mansedumbre también son efímeras, se desvanecen rápidamente. Porque a veces podemos callar, sujetarnos, pero en un concepto egoísta. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia el uno al otro en amor. Y ahora aparecen conceptos maravillosamente duros para nosotros. Ahí yo puse el orgullo, la rebeldía y el egoísmo son las características principales de la carne. La paciencia que está descrita aquí, este concepto tiene que ver con un temperamento controlado a largo plazo. Tiene que ver con cimientos sólidos establecidos. Quiere decir poder para aguantar. ¿Tá? Esto es paciencia. No solamente quedarme callado, sino conscientemente estar aguantando la situación. Eso es paciencia. Y soportando no es un gesto de me lo tengo que aguantar a este que me hace la vida imposible. Lo soporto o no lo soporto. Quiere decir salir a sostener, soportar, sostener al otro. Y la palabra en amor cobra mucho sentido porque la definición de 1 Corintios 13 nos dice con toda claridad que el amor todo lo puede, que es bueno, que todo lo sufre. ¿Está? Entonces, otra vez, Pablo está bajando línea fuertísima. Sopórtense, cuídense unos a otros, con paciencia, a largo plazo y sufriendo si es necesario por el otro. Y define ahí los unos y los otros, porque era una acción conjunta de todos los que estaban siendo los santos y fieles, los de la iglesia. Y ahora hagamos una introspectiva o metamos esta mirada en nuestra iglesia. Es fácil, o en nuestra familia, más cerca todavía, soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Y por qué aparece el condimento del amor? Porque es el condimento clave para que esto funcione, porque tanto los unos como los otros somos personas que en algún momento nuestra carne nos va a traicionar a nosotros y a los que están con nosotros. Qué lindo que es soportar al que amo, al que me hace todo bien, pero soportar al que opina distinto, hacerle de soporte, tenerle paciencia al que me traicionó, pero que es uno de los santos y fieles que está en la iglesia. Qué desafío, ¿no? ¿Está bien? Siempre en Nueva Vida nos figura fuerte este concepto de familia. Abro el juego otra vez. En la familia, en la iglesia, ¿es fácil esto de soportarnos unos a otros? ¿Hay alguien, no levanten la mano ahora, pero hay alguien a quien te cuesta hacerle de soporte porque no comparte tu pensamiento, porque no comparte tu visión, o no comparte tu clase social, o no comparte tu forma de ver la vida, porque te parece que es bueno, que es malo, porque es vago, porque lo que fuera? Bien, el mandato es a los que están en Cristo, sopórtense unos a otros en paciencia y con amor. Y la pregunta es, ¿por qué si estás en Cristo nos tenemos que soportar? Porque somos la iglesia, porque ahí está la plenitud de Cristo. Porque parecería que el mandato a soportar es a los de afuera, a los enemigos, pero es concreto. El mandato es interno, es hacia los que están en la iglesia. Todos imperfectos, todos en proceso y viviendo este concepto de amor, sufriendo y entregando todo unos por otros. ¿Bien? Y ahora viene el versículo 3, que es el que más me apasiona a mí. Y necesito ayuda. Antes de eso, Sí, Carlosita, dale.
También algo para rescatar, que bueno, viene de la mano con todo lo que se dice, es los unos a los otros. En el sentido de que bueno, uno puede trabajar para tratar de ser manso, tratar de ser humilde, pero hasta que no estás en contacto con otras personas, realmente no sabes cómo vas evolucionando con esas cosas. Y a ver, es la importancia de saber que el cristianismo no se vive solo, sino que es en comunidad. Y o sea, ya en el segundo versículo habla de los unos a los otros, de tener relación con las personas y no centrarse en uno mismo, sino también eh, bueno, en la iglesia justamente. Bárbaro. Buen concepto, buen aporte. Así me gusta, que interrumpan y hagamos ese aporte. Los unos y los otros vamos a estar compartiendo la eternidad. Así que, aunque no estemos muy de acuerdo ahora, esto es para la eternidad, esto es eterno, esto se vive en el presente y es parte de la eternidad. Gracias, Tomás. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando era chico y mi mamá me mandaba al súper y me daba unos pesos para ir a hacer unas compras, siempre me decía una frase y me decía, guarda bien esa plata, que no vayas a perder esa plata. ¿A alguno de ustedes les pasó así? Entonces yo tenía que poner mucha solicitud, mucha actitud, mucha predisposición inmediata. No es que podía solicitud 2 días después. Tenía que, al mandato de mi mamá, concentrarme en no perder la plata. ¿Está? Solícito es esa velocidad en el andar, es responder rápidamente a una situación. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces yo guardaba la plata en mi bolsillo o la metía acá en la mano y la apretaba fuerte, fuerte, fuerte. Y me iba al supermercado o a la verdulería cuidando fuerte algo que valía mucho. En ese momento era la plata. Este concepto es muy similar. Con predisposición, rápidamente nos predisponemos a guardar, cuidar lo que Dios ya hizo. Porque el vínculo, la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, no es algo que lo pueda hacer yo, es algo que Dios ha hecho en Cristo. Otra vez nos vamos a la parte teórica. La unidad del espíritu es algo que Dios me manda a guardar. Yo la tengo que cuidar. Si tuviéramos que guardar algo que vale mucho, ¿dónde lo guardarían? Es pregunta, ¿dónde se le ocurre guardar? ¿Cuál es el mejor lugar para guardar algo que querés mucho, que vale muchísimo? Se ríen algunos. ¿Dónde lo guardaría? En algún lugar muy secreto. En algún lugar secreto, en algún lugar muy seguro. Eh, no sé si en un En una banco, caja porque fuerte. en Es una una caja caja fuerte. fuerte. Claro, Sí. algo protegido, ¿verdad? Bueno, esa es la parte de ser solícito, en guardar. Nos toca guardar, cuidar esa unidad del espíritu, que es algo que Dios ha hecho, ¿sí? En un vínculo, en un esfuerzo, en una actitud de paz, ¿sí? El vínculo de la paz solo se logra cuando entendemos la obra de Cristo a favor nuestro. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y acá hay un punto clave para resolver este problema del vínculo de la paz. Cuando nosotros tenemos paz para con Dios, porque Él nos ha limpiado, nos ha hecho nuevos, nos ha redimido en Jesucristo, se soluciona nuestro problema existencial. Tenemos vida eterna, tenemos paz para con Dios en Cristo, justificados. ¿Cómo no vamos a guardar eso con los hermanos que viven lo mismo, que han sido justificados en Cristo y tienen paz para con Dios? Ese es el llamado superior, ¿está? ¿Cómo cuidamos y cómo guardamos ese vínculo de paz? Que también esa paz es la que Dios nos ha dado al perdonar nuestros pecados. El Espíritu Santo crea en nosotros el vínculo de la paz, mediante el cual nos une, y nos relaciona y nos une. Cuando andamos en la carne, el vínculo de la paz se debilita. El peligro es que haya divisiones, enojos, iras, contiendas. Toda división empieza en un corazón
Y en el conflicto, rápidamente perdemos la paz. Nos desviamos del enfoque de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Ahí hay una invitación de Pablo a concentrarnos en que esta unidad del Espíritu viene del Señor. También agregué ahí Santiago 3, del 16 al 18, que les pido que lo lean. Anótenlo porque es valiosísimo. No me voy a demorar ahí por el tiempo, pero es muy valioso. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pero lean el 16 y el 17 de Santiago, donde nos dice qué sucede cuando hay contiendas. Y si quieren irse un poquito más atrás, el versículo 13 de Santiago, nos vamos a mostrar que es una obra de maldad. ¿Está? Anótenlo y léanlo en casa. Vale la pena leer ese pasaje para entender el concepto de que el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Sí? Y el vínculo de la paz debe manifestarse en la unidad del Espíritu, en el cuerpo, que es la iglesia, y en la fe. Eso lo vamos a desarrollar en los próximos versículos. Me quedan 5 minutitos a ver si podemos avanzar. No vamos a avanzar más. No vamos a frenar acá. Porque vale la pena invertir más tiempo en poder entender los 3 versículos que quedan. Abrimos micrófono, charlemos un ratito. ¿Cómo les confronta esta enseñanza que baja el apóstol Pablo en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar? ¿Cómo se sienten con esta palabra, con esto de el esfuerzo por mantener una unidad que Dios nos ha dado en un vínculo de paz? Con esto de caminar con humildad, con mansedumbre, soportando al otro, al que está al lado nuestro, haciéndolo en un vínculo de amor. ¿Cómo nos va con esto de andar en dignidad, con entender a qué fuimos llamados? Abra el micrófono, tenemos 3 minutos para sacar una conclusión todos juntos. El que quiera, vamos. Hola José, buenas noches. Pensaba que en realidad hay que volver al principio de la carta y el secreto está cuando dice en él hemos sido creados o en él vivimos. De alguna manera, estaba leyendo ahí en el capítulo 2, dice que él es nuestra paz. Él es quien en la cruz consiguió la paz para que pudiésemos ser como Él. En la primera frase del capítulo 1 también dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria, para ser santos sin mancha, para Él. Y esa es la dignidad, en definitiva, es cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Y ahí surge este concepto de ser dignos como Él es, y hacia ahí vamos, y ese debe ser nuestra manera de vivir. Entonces, el debate entre carne y espíritu es cuánto más le doy lugar a Él en mi vida. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino Cristo vive en mí. Tal vez ahí empezamos a esto de morir cada día a nosotros y ser cada día más dignos para andar como Él anduvo. Bien, gracias, Walter. ¿Alguien más que quiera compartir? Y después sacamos una conclusión. ¿Puedo agregar algo sobre lo que decía en el capítulo 3 de la paz? Dale. El Señor también lo dice, no solamente creo que Pablo repite las palabras del Señor, que Él dice que mientras dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo, ¿no es cierto? Y creo que los 3 versículos están como muy entrelazados en el sentido de la hermandad. Cuando hay paz dentro de una familia, creo que de ahí desprende, tenemos que la familia pequeña, que es
los padres y los hijos. Si no hay paz, no podemos transmitir o transportar esa paz a una familia más grande que es la iglesia, ¿no? O sea, y creo que cuando hay paz dentro de una familia, ahí donde no hay contiendas, ahí donde hay un mismo sentir, y ahí donde también creo que el campo de batalla que el Señor nos manda es el matrimonio para ejercer la paz, ¿no? Y después cuando nuestros hijos crecen. Pero eh, morir a nosotros también, a nuestro orgullo, también trae esa paz. Y poder tener esa paz dentro de un hogar, dentro de una familia pequeña, aprendemos y valoramos y lo extendemos a la familia que es la iglesia. Tratar de, esta parte de que dice soportarnos por ahí, no sé si es nuestra cultura que la palabra soportar le tiene como una connotación un poco negativa, que es como tolerar, pero por soportar tiene otro, si lo buscamos y lo desglosamos en el diccionario, viene de hacer soporte, viene de andamiar a la otra persona, viene de hacer de justamente como servir de soporte para que esa otra persona también crezca. Soportar, quizás nosotros le damos esa otra, no sé si será por la versión de la Biblia, sino de soportar es también entender, es empatizar con la otra persona, ¿no? Y eso trae mucho la paz. Cuando uno no se puede poner en los zapatos de los otros, no podemos, no podemos soportar, como dice acá la otra persona. Vamos a tener diferencias todos, justamente el cuerpo de Cristo está compuesto de una diversidad que solo el Señor sabe, y tiene que ver con eso, concentrarnos y que el eje sea la paz, sea la mansedumbre, sea morir como decía el pastor Walter recién, al orgullo, a morir, a que nosotros no somos ya lo que vivimos y nosotros los que juzgamos a la otra persona miembro de la iglesia, porque nosotros no somos quien, es como, la parábola que Jesús habla, ¿no? De aquel que él que dice que un acreedor le perdonó la deuda y nosotros después queremos ir a cobrar una deuda que no es nuestra, si a nosotros el Señor ya nos perdonó esa deuda. Creo que estando en ese sentir, solamente nos queda fomentar la paz, fomentar la unión, ser mansos y humildes de corazón, como decimos recién, que mansos también en el discipulado hemos estado viendo, el soportar aquella crítica constructiva, porque a veces yo no miro lo que otro mira en mí, poder ejercer eso, pero para eso tenemos que, primero, creo que ante nada, cada miembro de la iglesia renunciar a uno mismo. Correcto. Eso trae, creo que, la paz en una familia como la nuestra. Excelente, Pau. Gracias. Quiero, para cerrar ya ahora, unir 3 puntos de cosas que ustedes han dicho. Tomás habló que todo esto lo vivimos en comunidad. Pastor Walter dijo que vivimos en él, que ahí está la clave. Y la Pau habló de actitudes que nosotros tenemos que hacer para sostener la paz. Y ahí está la conclusión de estos primeros versículos de Efesios, ¿no? Del capítulo 4. Que Pablo nos está desafiando en el andar, entendiendo que vivimos en Cristo, que vivimos en comunidad y que hay un esfuerzo nuestro, esa respuesta a guardar y cuidar el vínculo de la paz que la obra que el Espíritu ha hecho, ¿no? Entonces, hay una obra del Señor, hay un proceso de entender que estamos en Él, hay una actitud nuestra en respuesta a esa vida, pero siempre entendiendo que vivimos en comunidad. La iglesia, cuerpo de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia. Eso nos debería ayudar a desarrollar el concepto de soportarnos con paciencia unos a otros. Gente linda, nos seguimos el miércoles que viene a vivir este vínculo de la paz. Disfrutémoslo, aprendamos día a día a seguir viviendo en comunidad en Cristo. ¿Sí? Besos a todos, nos vemos el miércoles que viene.